Hola a todos, bienvenidos. Qué gusto estar acá nuevamente en este día domingo para oír la palabra del Señor. Nos reunimos para ser edificados, bendecidos. Le doy la bienvenida a todos aquellos que están por primera vez y bienvenidos también a todos los que formamos parte del Ministerio Vida en Cristo de acá de Quillota. Quiero invitarles en esta mañana para que podamos leer la Escritura, la palabra que nos va a servir de guía en esta mañana para poder estudiar la palabra y poder recibir esa revelación, ese rema del Espíritu Santo cada una de nuestras vidas. Quiero invitarles para que por favor busquen el libro de 1 Timoteo, en el capítulo 2, del versículo 3 al versículo 6. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 3 hasta el versículo 6. Voy a dar lectura en esta mañana. Dice así su palabra. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Vamos a tener una palabra de oración, vamos a pedir la asistencia, la dirección de su Espíritu Santo, para que todo esté listo y preparado en nosotros y también en los aires, para que tengamos entonces libertad de recibir su palabra. Cierren sus ojos ahí en sus hogares, Padre. En esta mañana venimos delante de ti dándote gracias, Señor. Creemos que hoy también tú tienes una voz fresca, una voz clara para cada uno de nosotros y en especial para todos aquellos que se integran por primera vez a la transmisión. Oramos en el nombre de Jesús que tú te reveles, muestres todos tus propósitos, tu verdad para este tiempo, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús. Todos digan amén y amén. El tema que quiero compartir en esta mañana con ustedes hoy es tiempo de conocer la verdad. Muchas personas se hacen la pregunta de ¿qué es la verdad? A lo mejor usted se ha enfrentado a esta pregunta también. Bueno, ¿quién tiene la verdad? Algunas personas que dicen la verdad no es absoluta, la verdad no la tiene nadie. Nadie puede decir yo tengo la verdad. No existe una verdad central, una verdad absoluta. Aquí lo que pasa en esta palabra, que el apóstol Pablo está enviándole esta carta a Timoteo, su discípulo, y él le está revelando que el deseo que Dios tiene para con la humanidad es de que todas las personas puedan llegar al conocimiento de la verdad, como lo dice el versículo 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El 4 dice, el cual quiere, Dios quiere, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, Dios no tiene en sus planes, sus propósitos, velar la verdad, sino revelarla, mostrarla, que el mundo sepa que hay una verdad central, que hay una verdad para todos los hombres. Entonces, podemos decir que cuando alguien encuentra la verdad o alguien está viviendo en la verdad, es porque ha salido del engaño o de la mentira, o que ha salido de una vida de error o de una vida de oscuridad. La palabra de Dios también une lo que es la verdad con la luz. Entonces podemos decir que lo opuesto a la verdad también es oscuridad. Es caos. Por eso que el apóstol da a entender el sentir que hay en el corazón de Dios de que toda persona pueda llegar a ser un conocedor de la verdad. En Juan capítulo 18, versículo 37 y también el versículo 38, un momento en el que Jesús está a solas con Pilato, este gobernador romano, que luego lo entrega a los judíos para que ellos se encarguen de hacer con Jesús lo que ellos pedían, que era llevarlo a la crucifixión, una muerte de las más cruentas, que era para los más violentos y transgresores de la ley. Jesús entonces se dialoga con Pilato y le dice a Pilato, bueno, la gente que está diciendo que tú eres el Hijo de Dios. ¿Eres o no eres el Hijo de Dios? ¿Eres o no eres el Rey de Israel? Y Jesús le responde con estas palabras en el versículo 37, dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y luego dice, todo aquel que es de la verdad, dice Jesús, oye mi voz. Y lo que dice Pilato en respuesta a lo que Jesús dice, en el versículo 38,
Es una pregunta increíble. Pilato dice, ¿y qué es la verdad? Y no dijo más nada. Y luego de decir aquello, entonces entregó Jesús a sus entregadores, a los que lo iban a matar, a los judíos. Entonces Pilato nos damos cuenta aquí que cuando él dice que es la verdad, Jesús lo enfrenta a la verdad, pero él no logra comprender qué es lo que está diciendo Jesús. Él no logra entender quién era él. Él no se da cuenta que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Eso no estaba en el corazón de Pilato. Por eso entonces que él prontamente lo entrega. Se lo entrega a los judíos y le dice, bueno, yo no tengo ninguna razón para condenarlo. Si ustedes lo quieren matar, allá ustedes. Y se lavó las manos, como sabemos, Pilato, pero también tiene su culpa porque él no pudo apreciar, no pudo entender, no pudo discernir que el que tenía a su lado era el Hijo de Dios, el Mesías de Israel. Entonces lo que hoy día quiero que veamos son tres declaraciones que nos hablan acerca de la verdad. Tres declaraciones acerca de lo que es la verdad. En primer lugar, de acuerdo al texto que leíamos en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, es que la verdad tiene un solo Dios y tiene una cruz. Porque eso es lo que nos da a entender este versículo de 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto es lo que declara Pablo. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo. O sea, Dios se vinculó definitivamente con la cruz del Calvario. Dios unió su vida con la cruz del Calvario definitivamente y para siempre. Y dice acá que el mismo Dios fue manifestado en carne, lo dice en el capítulo 3, versículo 15, dice 16, Dios fue manifestado en carne. Esto es lo que está tratando de enseñar y decir el apóstol Pablo, que el mismo Dios se manifestó en el cuerpo o a través del cuerpo de Jesucristo. Entonces, la verdad es que Jesús es Dios hecho hombre. Esta es la verdad de Dios. Es la verdad de lo que Dios ha establecido. Pero ¿qué piensa la humanidad? Este texto dice, hay un solo Dios. Pero ¿qué piensan los seres humanos? ¿Qué piensan muchas personas? Que hay muchos dioses. Hay personas que llegan a decir, bueno, cada religión tiene su Dios. El Dios de los católicos, el Dios de los judíos, el Dios de los evangélicos, el Dios de los mormones, el Dios de los musulmanes, las divinidades de dioses de la India, que son miles o algunos llegan a decir que son millones. Bueno, ¿cuál es el Dios verdadero? Y lo más interesante es que aquí Pablo, el apóstol de Jesucristo, está diciendo, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Bueno, hay mucha gente que es inteligente y que llega a decir, debe haber un solo Dios. No pueden haber dos dioses, dos creadores del universo, el cielo y la tierra, de la humanidad. ¿Verdad? Hay que pensar un poco y decir, bueno, debe haber un solo Dios detrás de todo. Y si Dios es uno, obviamente que Dios tiene un solo pensamiento, Dios tiene un solo plan, Dios tiene un solo propósito. Dios no puede tener dos propósitos o dos pensamientos. El universo sería un caos si Dios tuviese dos pensamientos. Él estableció hasta leyes que tienen que ver con la idea creativa de Dios, que Dios puso el sol en un lugar a cierta distancia de la tierra, que puso los planetas a una distancia el uno del otro y que la tierra gira en una cantidad de kilometraje diario. Todo eso es algo que Dios lo pensó y no está cambiando todos los días de pensamiento, que el sol un día salga por acá y que el otro día el sol salga por este otro lado. Siempre lo que Dios hace tiene una sola línea, un solo pensamiento. Él no es cambiante, no es como los seres humanos que cambiamos. Un día nos amanecemos bien y otro día amanecemos que nadie nos quiere soportar. Entonces, la esencia de Dios es una sola. ¿Y cuál es la esencia de Dios? La más grande de todas. Dice la palabra de Dios que Dios ama a la humanidad. Ese es el centro, es el eje de Dios. Es lo que revela la verdad de Dios. ¿Dios ama a los seres humanos? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que Dios dice a través de su palabra, a través de los apóstoles,
dice que Dios es amor, que Dios nos ama. O sea, cualquier otro mensaje acerca de Dios, acerca de la idea, una idea de Dios, es falso. Un pensamiento que diga que Dios tiene odio, distanciamiento, que Dios no se ha preocupado de la humanidad, entonces es un engaño o es una mentira. Entonces la verdad tiene un pilar fundamental y ese pilar fundamental es el amor. Dios fundamentalmente es un Dios que nos ama, que nos busca, que se interesa, que desea el bien tuyo y mío, el bien de tu familia, el bien de las ciudades. Pero lo que pasa es que no toda la gente está conociendo la verdad, porque piensan que Dios es otra cosa. Entonces, la cruz del Calvario, donde Jesús da su vida, no es simplemente un madero, es mucho más que eso. Es Dios mismo en forma humana dando su vida, porque el palo es un palo, el palo es una madera, no dice ni de qué madera era. Lo trascendente no es el palo, lo trascendente no es el madero, lo trascendente es quién estaba allí. Y el que estaba allí es Jesús, el Hijo de Dios, y que estaba cargando, dice la palabra, en su propio cuerpo el pecado de toda la humanidad. Él estaba allí pagando, como dice Isaías, pagando las deudas de nuestros pecados, cancelándolas, pagándolas todas por nosotros, pagando un castigo que lo merecíamos nosotros, no lo merecía Él. Entonces, la cruz del Calvario, donde Jesús da su vida, es el centro de toda la verdad de Dios. En Juan capítulo 14, en el versículo 6, llega a decir Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad. Nadie ha dicho aquello, ningún líder cristiano ha dicho eso, ningún líder de alguna religión puede decir, ni lo ha dicho jamás, yo soy la verdad. Mi persona es la verdad. Solamente Jesús ha llegado a decir aquello. Entonces, el sacrificio de Cristo en la cruz echa por tierra toda idea de que Dios no nos ama, de que Dios no se interesa, de que Dios no quiere nada con los hombres, porque es la mentira más grande. Es lo que Satanás ha tratado de hacer creer a toda la gente, de que Dios ya no tiene interés. ¿Para qué queremos a Dios? Dejemos a Dios encerrado en los templos como si Dios fuera un ídolo, o si Dios fuera un humano hecho de bronce o de madera, ¿verdad? Entonces, Dios no es un Dios que quiere obligar a la gente, que quiere subyugar a las personas, como muchas veces se ha querido decir. Hay filosofías humanas, modernistas, que hablan acerca de que Dios es lo peor, porque Dios es un ser que oprime, Dios es un ser que obliga a los seres humanos, cuando es otra de las mentiras que se proclaman. Esa no es la verdad. Entonces, vemos a mucha gente hoy por todos lados odiando a Dios, destruyendo todo lo que tenga que ver con algún atisbo espiritual o que tenga que ver con Dios. ¿Y por qué tanto odio contra Dios? Si la verdad es que Dios nos ama, si la verdad es que Dios está interesado, la verdad es que Dios quiere hacernos un bien, por eso envió a Jesús. Pero eso es por no conocer la verdad. Es por haber siempre escuchado el error, la mentira, el invento religioso, ¿verdad? Entonces, la verdad no es una doctrina difícil de entender, no es una doctrina difícil de explicar, porque la verdad es una persona. La verdad no es una enseñanza, la verdad es Jesucristo, que obviamente se enseña en todo lugar, se proclama en todo lugar, pero no es una religión, no es un pensamiento filosófico, sino que es una persona. La verdad es Jesucristo. O sea, el único Dios verdadero que existe se convirtió en un hombre y ese hombre fue a dar a la cruz, fue a dar a esa cruz. Porque de esa manera Dios estableció que se pagara la deuda entre nosotros y Él. Pero Él cumplió la sentencia. Entonces no puede ser malo alguien que va a pagar una sentencia en lugar tuyo. ¿Quién hace eso? Nadie. Nadie va a un lugar a pagar la sentencia por otro que cometió el delito. Nosotros teníamos delito, estábamos muertos, dice la palabra de Dios. Los seres humanos, muertos para con Dios en nuestros delitos y pecados. Éramos transgresores. La humanidad es transgresora a los ojos de Dios. Pero por eso que es necesario que pueda conocerse la verdad. Hay un versículo que es de los más emblemáticos en la Biblia, conocido por cristianos y no cristianos, que es el texto que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, donde dice,
Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el amor de Dios es tan grande, de tal manera que le hizo entregar la vida de su propio Hijo. Ese Hijo de Dios que no tenía naturaleza en sí, no provenía del linaje humano, sino que era el Hijo de Dios, no era hijo de hombre alguno, sino que era el Hijo de Dios. Es la muestra más grande de que Dios nos ama. Y esa es la verdad central del Evangelio. La verdad tiene a un solo Dios y la verdad tiene una cruz de por medio. Dios se fusionó con la cruz de su Hijo. Y no hay forma de que una persona pudiese conocer a Dios si no es a través de la cruz del Calvario, que es donde Jesús dio su vida, dio su sangre por nosotros. Y allí está la esencia del amor de Dios. Por eso que no creas los mensajes mentirosos que hablan de que Dios es un Dios impositivo, que Dios es un Dios que te obliga, que Dios es un Dios que te quita la lana, te quita el tiempo, te quita la vida, cuando no es así. Es todo lo contrario, y por eso que es importante que esa verdad se establezca en esta mañana en tu corazón. Y todos los que están huyendo en esta mañana y están viendo esta transmisión puedan entender que esa es la verdad de Dios. En segundo lugar, la verdad de Dios trae liberación. La verdad siempre libera, la verdad de Dios. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad. Aquí está hablando Jesús. Y él dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad os hará libre. Hay muchas personas que no logran darse cuenta de los yugos que nos oprimen como raza humana. El deseo de Dios, ¿cuál es? Que puedan quitarse las vendas a través de la verdad de Dios, para que todo lo que es erróneo, todo lo que es equivocado, todo lo que es mentira, que ya lleva tantos siglos imperando en la humanidad, puedan ser quitados, para que podamos entonces ver aquellas cosas que no hemos podido ver ni en nosotros mismos. Hay yugos que están sobre nosotros, hay tantas esclavitudes a las cuales estamos sujetos, sometidos, de las cuales no nos hemos dado cuenta. Pero gracias a Dios que cuando la palabra de Dios es proclamada, entonces las vendas comienzan a ser discernidas, nos damos cuenta cuáles han sido esos yugos que nos han oprimido, que nos han esclavizado. Somos esclavos a veces de muchas cosas que no nos damos cuenta. Entonces, cuando Jesús viene al mundo y Dios lo envía a este mundo, no lo envió para imponernos como sociedad normas de tipo moral. Dios no quería traer normas. Algunas personas dicen, sí, Jesús es el que enseña todas las normas morales que nos pueden ayudar a ser buenos ciudadanos. Jesús fue un buen filósofo, Jesús dicen fue un buen profeta, hasta algunos dicen Jesús fue un muy buen poeta. Pero realmente Jesús no venía a eso. Él no venía a establecer normas morales a las naciones, y eso ha sido una de las equivocaciones que han habido religiosamente hablando desde muchos siglos. Dios nunca quiso que el mundo fuese controlado por religiones o por una religión. Dios nunca tuvo ese deseo, Dios nunca tuvo ese propósito. En muchos países tú naces dentro o siendo parte de una religión. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando tú eres pequeño y estás en alguna religión y te bautizan por esa religión, ese niñito pequeño de meses o de días no tiene idea qué están haciendo sus padres, entonces ya pasa a ser automáticamente parte de esa religión, o porque lo bautizan o lo escriben en un libro, etcétera, y ese niño entonces nace prácticamente siendo de tal o cual religión, ya sea por tradición o por decreto, porque hay naciones donde la religión está fusionada con los estados, cosa que aquí en nuestros países latinoamericanos se acabó hace bastantes años. Chile tenía la fusión de iglesia y estado, entonces todo el que nacía chileno prácticamente nacía de la iglesia tradicional. Tú no podías pensar en ser de otra religión. Hay países donde por decreto tú tienes que ser de una religión. Si eres de los países musulmanes, tú estás obligado a pertenecer a esa religión porque el Estado es musulmán. Estados musulmanes, o sea, donde está fusionada la religión con el Estado.
Y esa es una gran equivocación, es un gran peligro para las naciones, que la religión se trate de imponer por decreto, por tradición a las personas. Por eso que también muchas personas hoy están odiando, están rechazando todo lo que es religioso. En algún sentido tienen mucha razón, porque la idea de Dios, la verdad de Dios no se puede imponer sobre nadie, ni en una familia. La religión no se puede imponer. La religión en verdad no tiene asidero en los hogares, a menos que las personas realmente conozcan a Dios personalmente a través de Jesucristo y puedan mostrarle a sus hijos una vida con evidente cambio, una vida realmente que hable de que Dios ha entrado en el corazón de sus padres, y eso se lo pueden mostrar y proyectar a sus hijos y enseñarles desde pequeño qué es lo correcto, pero también enseñarles que hay una verdad de fondo, y esa verdad es Jesús. Eso se lo pueden enseñar sus padres a sus hijos, pero tampoco jamás se lo pueden ni debieran imponérselo. Entonces, en un país, en una casa, no puede mandar un pensamiento religioso a una nación. En los colegios yo creo que no se debería enseñar en colegios públicos lo que es religión. ¿Cómo vamos a enseñarle religión a personas que no conocen a Dios? ¿Qué religión le vamos a enseñar? ¿Cuál? ¿La católica, la evangélica, la mormona, la testigo de Jehová? ¿Cuál le enseñamos? Si cada persona es libre de creer en lo que quiera. Entonces yo creo que a menos que tú entres en un colegio y pongas a tus hijos en un colegio confesional, si es un colegio adventista, si es un colegio cristiano, si es un colegio católico, bueno, ahí tú estás obligado a recibir las enseñanzas de ese colegio que tiene las directrices de esa religión. Pero no se puede estar enseñando religión en colegios estatales. Es algo con lo que yo no creo, porque no se puede imponer el pensamiento de Dios, no se puede tratar de enseñar como verdad algo a alguien que no lo cree. Porque la verdad de Dios se enseña a través de lo que es el mensaje del Evangelio. Entonces, la verdad de fondo no es una religión. Por eso la gente dice, bueno, ¿cuál es la religión? ¿Qué tiene la verdad? En verdad, ninguna religión es la verdad, porque la verdad no es una religión. Ya dijimos que la verdad es una persona. Jesús dijo, yo soy la verdad. La verdad no es una religión. Y qué bueno que en esta mañana podamos decirlo y que puedan caer esos mantos de equivocación, de errores que hay, que esta religión tiene la verdad, que esta otra religión tiene la verdad. Ninguna religión ha dado su vida ni ha demostrado su amor por la humanidad más que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces, la verdad de Dios nos libera de todo yugo, de los yugos religiosos, de lo que venimos hablando. Nos libera de las ideas de que las religiones se nos imponen, ¿verdad? Entonces, ahí nos damos cuenta que el yugo, la opresión, la esclavitud de cada persona está en el interior de cada uno de nosotros, está en el corazón. Entonces, es el pecado que está dentro de nosotros, en todas sus expresiones, es lo que realmente el Señor quiere sacar y quiere liberar de nuestras vidas. Y allí, en esa cruz del Calvario, es donde Jesús entonces acabó con todos esos yugos de opresión. En la cruz del Calvario se acabó todo tipo de esclavitud. En Lucas capítulo 4, en el versículo 18, Jesús dijo, me ha enviado Dios, el Padre, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. Eso fue lo que él dijo. Jesús no vino a decir, yo he venido a traer normas morales al mundo, a cambiarle su manera de pensar, para que los que robaban ya no roben. Si Dios no cambia el corazón de una persona y ha tenido una actitud pecaminosa, es muy difícil que esa persona deje de seguir haciéndola. Porque en realidad el que cambia el corazón es Dios. Los yugos son otros. Los yugos son opresiones, los yugos son esclavitudes. Los yugos son el daño que hemos recibido también en nuestro pasado. Entonces, Jesús nos viene a liberar de todo aquello que nos oprime. Jesús ya lo venció en la cruz del Calvario. Él sufrió todos los daños que una persona puede sufrir. Por eso que Él puede liberar la opresión del rechazo, del daño, de todos aquellos acontecimientos que nos sucedieron en el pasado, situaciones dolorosas, tristes, angustiantes, que nos provocan hoy depresión, que no nos dejan ser felices. Los fracasos de nuestro pasado han sido todos liberados
Podemos ser libres de esos fracasos del pasado porque esta verdad te libera. Esta verdad te libera de todo tipo de yugo, de todo tipo de opresión, que también tiene que ver con tanto horror y tanta mentira religiosa que se ha dicho por tanto tiempo. En tercer lugar, la verdad se revela cuando ésta es proclamada. Y esto es muy importante. Es muy importante. Cada persona que conoce la verdad, entonces es llamada a proclamar la verdad. Cuando una persona se convierte a Jesucristo y lo conoce verdaderamente, conoce el amor de Dios, en estricto rigor no entra a una religión, entra a la salvación, que es el plan de Dios. Entra a integrar la familia de Dios espiritualmente, no porque se inscribió en algún libro, sino porque realmente la verdad lo hizo libre. La verdad lo hizo recibir ese amor que lo perdonó, que quitó toda culpa, que quitó toda condenación. Esto es una de las cosas que trae más alegría, más descanso a una persona cuando es quitado el peso del pecado. El pecado es como un peso que arrastramos. Dice la palabra, despójate de todo peso y de todo pecado que te asedia, que te rodea. Eso es lo que sucede cuando nos acercamos a Jesús. Entonces el que es liberado de aquello, el que conoce esa verdad, quiere difundirla. Y Dios nos anima a que podamos hacer aquello, difundir la verdad. Entonces el único objetivo que tenemos como iglesia de Jesucristo en el mundo, es dar a conocer la verdad, porque ella es la que va a abrir los ojos a los que están en el error. Ella es la que va a abrir los ojos a los que han estado entonces en la opresión, donde quizás no se daban cuenta cuántas cosas hacían y vivían en la vida, y por medio de la proclamación del mensaje de la palabra de Dios, a través de los que ya conocen al Señor, los ojos comienzan a abrirse. Hay un texto que es tremendo, que está en 1 Timoteo 3:15, aquí mismo en el libro de Timoteo, que dice, la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es una columna? ¿Qué es una columna? Usted ha visto las edificaciones donde hay pilares, ¿verdad? Los grandes edificios, los grandes tribunales de justicia, los capitolios, por lo general tienen grandes columnas, las entradas de los congresos, bueno, los edificios de gobierno por lo general. Antiguamente todo era hecho por medio de columnas y eso también tenía un significado, porque podrían haber sido murallas, pero eran columnas. La columna entonces es lo que sostiene algo, es lo que soporta algo. La columna en construcción tiene tres elementos. Tiene una base, tiene un pilar central y arriba lo que se llama el capitel. Eso conforma una columna. No puede haber una columna sin base y sin capitel, porque tiene que sostener arriba y sostener abajo. Entonces, eso quiere decir que una columna, cuando es puesta, no se puede mover porque está sosteniendo algo demasiado importante. Entonces, si la iglesia es la columna de la verdad no se va a mover, va a permanecer inamovible, nada se le puede quitar, nada se le puede agregar, ni poner, ni quitar, ni sacar, ¿verdad? Porque eso es la iglesia. Los cristianos sostenemos la verdad, aunque a algunos no les guste, pero que hay una verdad suprema y Dios ya la ha manifestado, ya no está más escondida, ya no es para un grupo pequeño, ya no es para algunas religiones. La verdad de Dios es para todos los seres humanos. La mentira es de creer entonces que esto es para grupos seleccionados de personas, porque ya no es así. Nunca fue así tampoco. Y dice que la iglesia es el baluarte también de la verdad. Un baluarte, dice el diccionario, que es una fortificación doble, con doble muralla, que sirve como defensa. O sea que si alguien pasa la primera muralla, la segunda no la puede pasar. Hay algunos presidios donde hay doble muralla, que si algún reo salta una muralla, la segunda ya no la puede pasar, porque hay vigilancia, porque hay armas, porque hay corriente eléctrica, etcétera. Entonces no es fácil franquear, pasar entonces un baluarte. Ese es un baluarte. Bueno, baluarte también hay una palabra ahí de nuestro propio himno nacional. Entonces, mientras usted y yo existamos, mientras existamos en la iglesia del Señor, la verdad nunca se va a mover. Ya han pasado más de 2000 años.
desde que Jesús dio su vida en la cruz del Calvario, y el mismo mensaje de la palabra de Dios se viene proclamando y salvando y restaurando, rescatando a millones de personas. El mensaje no ha cambiado. La Biblia que tenemos en nuestras manos hoy es la misma Biblia que se compiló entonces luego que se encontraron los últimos escritos del Nuevo Testamento apostólico, las cartas de Pablo, las cartas de los apóstoles del Señor, los evangelios. Así quedó compilada la Biblia, y es una Biblia para toda la humanidad, y esa Biblia jamás ha podido ser transgredida. Nunca. El mensaje sigue siendo el mismo. Nunca ha cambiado, ni cambiará, ni se podrá mover. La verdad del Señor nunca va a ser traspasada. La verdad del Señor nunca va a cambiar. Es más, el Señor dijo, ni una jota, ni un acento de lo que yo he dejado establecido se dejará de cumplir. Todo se cumplirá hasta el último día. Entonces, por eso que nosotros los cristianos no podemos dejar de decir, como dice Hechos 4:20, no podemos dejar de decir aquellas cosas que hemos visto y aquellas cosas que hemos oído y aquellas cosas también que hemos experimentado. Todo ese cambio maravilloso que el Señor hizo en nuestros corazones. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y esto lo dijeron los apóstoles luego que habían sido amenazados. Todos los fariseos que tomaron detenido a los apóstoles que estaban hablando acerca de la resurrección de Jesús y hablando de que Jesucristo era el Salvador del mundo y que el único que perdonaba pecados era Jesús con su muerte. Entonces les prohibieron estrictamente, y se lo dijeron, les prohibimos estrictamente que los pillamos o los podamos sorprender hablando en este nombre, en el nombre de Jesucristo. Y ahí entonces los apóstoles dicen esta palabra de Hechos 4:20. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En otras palabras, lo sentimos, señores, nosotros no vamos a callar. Nosotros no vamos a dejar de proclamar lo que tenemos que proclamar. Quiero decir algo más, la iglesia no necesita pedir permiso para predicarle la palabra a alguien. Simplemente si alguien la rechaza, que la rechace. Pero la iglesia no necesita pedir permiso en ninguna parte del mundo para predicar el evangelio. Por eso digo que hay naciones hasta el día de hoy que prohíben la predicación de la palabra de Dios, y allí han muerto muchos de los predicadores que van a países donde están cerradas las posibilidades de predicar a Cristo. Y se hace difícil. Y han quitado la vida a muchos de nuestros hermanos, pastores y predicadores que van a naciones que están en esa condición. Entonces, la iglesia existe por esta razón. La iglesia existe para proclamar la verdad. Somos la columna y somos el baluarte de la verdad en la tierra. Y lo vamos a seguir proclamando. Esta verdad no puede dejar de ser oída. ¿Por qué? Porque es lo que todos necesitan oír. Es lo que toda la gente necesita escuchar, la verdad. Si hay tanto engaño y tanto error, ¿quién va a decir la verdad? La verdad la tiene que establecer aquella persona que Dios señaló para que lo haga. Todo creyente verdadero lo puede hacer, todo discípulo del Señor lo puede hacer. Y está llamado entonces a hacer que las personas que nunca han oído, oigan, y que los que nunca han visto, vean, y que los que nunca han sabido de esta verdad, lo sepan, porque hay aún mucha gente que no conoce la verdad, que todavía están pensando, entonces tú me estás hablando del punto de vista de los evangélicos. Yo le digo, yo no soy evangélico. Y me dicen, ¿cómo no? Si tú eres una religión evangélica. No, le digo, yo no soy evangélico. Que algunos se nombren evangélicos porque dicen en sus estatutos, nosotros somos la iglesia evangélica tanto, eso es otra cosa. Pero no es porque alguien sea evangélico. Los cristianos del mundo son eso, son cristianos. Y por ese nombre nos damos a conocer. Entonces, es Dios el que hace una obra a través de la proclamación del pueblo cristiano. Y el que convence, como dice la palabra, a cada persona que oye la palabra es el Espíritu Santo. Y en eso estamos tranquilos porque Dios es el que trabaja, Dios es el que obra. Dios es el que convence a las personas de su realidad frente a Dios. ¿Cómo yo me di cuenta de la condición en que estaba lejos de Dios, que necesitaba perdón del Señor, que mi vida estaba en pecado? ¿Cómo yo me di cuenta de eso? Porque al escuchar la palabra de Dios, por aquellos que me hablaron la palabra del Señor, y que fue tan necesario que lo hicieran, porque si no lo hubieran hecho, mi vida nunca habría conocido a Dios.
Yo en verdad que no conocí una religión. Yo conocí a Jesús en una relación personal. Cuando le abrí a Él mi corazón, luego de entender que mi vida estaba sola, sin Dios, que necesitaba el rescate, que necesitaba que Él viniera a salvarme, que me sacara de la condición de vida en la que yo estaba. Entonces lo que sucede es que el espíritu humano, ya que todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios, todos tenemos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu humano percibe, cuando oye la palabra de Dios, percibe que su creador le está hablando, algo le dice a su espíritu. Eso es algo muy personal, eso es algo que no te pueden convencer humanamente. Tú debes ser convencido desde tu espíritu que el que te está hablando es Dios, el que te está diciendo que tú necesitas reconciliarte con Él, pedirle perdón por tus pecados, y el que necesita reconocer que Él dio su vida en la cruz, y Dios mismo te dice a tu corazón: yo di mi vida por ti, yo pagué por ti, entrégame tu corazón. Eso se lo dice el Espíritu Santo a través del mensaje de la palabra al corazón, al espíritu de cada persona. Y el que se da cuenta que es su propio creador el que le está hablando, entonces tomará una reacción, tendrá una reacción. Puede ser favorable o desfavorable. Por eso lo que compartíamos la semana pasada, cuando dice que si oyeres hoy su voz, si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Porque tú puedes oír a Dios y endurecer tu corazón y decir: yo me quedo como estoy, me gusta el pecado en el que estoy, me gusta seguir en la condición, tengo mejor rédito, tengo mejor ganancia en lo que estoy haciendo. Bueno, sígalo haciendo, pero la verdad ya se te fue proclamada y no podrás decir jamás: no, yo no escuché acerca de la verdad de Dios. Es así de determinante el mensaje de la palabra. Por eso es necesario que proclamemos la palabra. Si tú ya eres una persona que conoció la verdad, proclama la palabra, porque el Espíritu Santo usará tu vida con tu familia, con tus vecinos, con tus amigos. Tú proclamarás la palabra y vendrá convencimiento de pecado en aquellas personas que están a tu alrededor. Cumple tu función, cumple tu ministerio, cumple tu llamado. Háblale a los que no conocen la verdad, porque tal vez tienen solo la idea religiosa de la cual ya hemos hablado, de que, bueno, ahora vienen a hablarme de esta otra religión, ahora me vienen a hablar de esta otra religión. Qué bueno que hoy no estamos hablando de religión. Hoy día estamos hablando de aquel que es el centro de la verdad y que dio su vida en la cruz del Calvario. Por supuesto que la verdad de Dios puede ofender a una mente religiosa. Los fariseos, ya tenemos el caso de los mismos que crucificaron a Jesús. Todos ellos pertenecían a la religión judía. Ellos esperaban al Mesías, pero cuando se dieron cuenta que era el hijo de José, el hijo de María, el hijo de un carpintero, bueno, no era tanta cosa grande un carpintero, pero tampoco era de tan poca estima. Ellos no quisieron aceptar un Mesías de esa naturaleza. No quisieron aceptar que un ser humano muy sencillo fuese el Mesías Salvador de Israel. Y se ofendieron en su mente cuando les dijo Él: yo soy la verdad. Cuando Él les dijo: yo y el Padre somos una misma cosa. Cuando Él dijo: mi Padre es el que me ha dicho todas las cosas y yo hago todo lo que mi Padre me indica hacer. Y le dijeron: ¿qué tú te estás haciendo igual a Dios? ¿Tú te estás haciendo igual al Padre? Entonces decidieron quitarle la vida. Cuando vieron milagros que Jesús hizo, cuando resucitó a Lázaro y cuando hubieron otros milagros, dijeron: no, hasta hay que quitarle la vida, porque no podemos ver uno que aquí se haga pasar por uno grande. Y no entendieron que era su hora. El tiempo y la ocasión llegó para los judíos, pero no tomaron en cuenta a su Salvador que estaba en medio de ellos. Entonces sí, la verdad puede ofender, pero también la verdad puede eliminar o anular todo error y engaño que haya en la mente y en el corazón de las personas. Yo conozco a mucha gente que vivía en el error y vivía en el engaño religioso, pero que cuando escucharon la palabra de Dios, algo pasó en su interior, algo pasó en su espíritu, que en la presencia de Dios, el Espíritu Santo le dijo: yo soy el que te estoy hablando, soy Dios el que te habla. Yo tenía claro que era Dios el que me estaba hablando a mí. Yo sabía que no estaba recibiendo la palabra religiosa de alguna iglesia o de alguna religión. Yo sabía, Dios estaba buscándome. Dios me hablaba en sueños en la noche. Dios me daba una advertencia en cualquier momento, en cualquier lugar. Y yo allí estaba dándome cuenta que era Dios el que estaba detrás de mí, que estaba hablando a mi espíritu y que quería un encuentro conmigo. Y gracias a Dios que le abrí mi corazón y pude darme cuenta de que Él era Dios y que no era una iglesia, una religión, un templo el que me estaba a mí llamando. Porque los templos nos llaman, las religiones nos llaman, es Dios el que puede llamar solamente
a una persona. Hoy día sí te puedes dar cuenta, hay muchos templos físicos, edificaciones, catedrales que están siendo quemadas por personas, la están destruyendo, pensando que así se va a destruir la iglesia. Es una obra satánica, pero sabemos que el Señor siempre se le adelanta al diablo porque la iglesia no es un templo. Los cristianos no somos una edificación. Hoy no nos podemos reunir. Hoy los templos están cerrados. No sabemos por cuánto tiempo más. Estamos en pandemia. En todo el mundo los templos están cerrados. Y los que se pudieron abrir por un momentito, luego se vuelven a cerrar porque la pandemia avanza otra vez. Entonces no estamos sujetos a templos. La iglesia no es un templo. La iglesia somos los cristianos, son los hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que el Espíritu habita en templos humanos. Vosotros sois el templo, dijo Pablo, del Espíritu Santo. También Jesús habló acerca de esto. Pero el apóstol lo revela con una singularidad y con una claridad tremenda. Ustedes son el templo del Espíritu Santo. La iglesia nunca va a ser exterminada. Podrán matar a 10, pero quedan millones por otro lado. Matarán millones por acá, pero quedan otros millones por acá. La palabra nunca va a ser destruida de verdad, aunque se destruyan los templos. Entonces, Dios siempre hará que su mensaje sea proclamado. Dios nunca permitirá que la palabra sea encerrada. La palabra del Señor dice que la última señal que habrá antes de su venida, porque Jesucristo retornará a este mundo para poner todas las cosas en orden. El punto final al desorden, al caos, al engaño y a la maldad del mundo lo pone Jesús cuando Él regrese, y está muy pronto a regresar. Todos estamos creyendo que ya son todas las señales del último tiempo las que se están cumpliendo, sin duda alguna. Pero una señal final, determinante, como dice la palabra y en Mateo capítulo 24, y cuando haya sido predicado este evangelio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. O sea, la señal más clara es esto que estamos hablando. Dios quiere que su palabra y su verdad sea conocida en todas las naciones de la tierra. De alguna manera Dios hará sobrenaturalmente para que todo país, aún los más difíciles, familia donde no ha llegado el evangelio, llegará. Las personas sabrán acerca de Jesús. Y lo sabrán de buena manera. Este es el tiempo en que Dios está levantando y preparando una iglesia para que sea la que proclame la verdad en el tiempo final, en un tiempo muy difícil, en un tiempo muy caótico, pero también en un tiempo de mucha necesidad, en un tiempo de mucho vacío, de mucho dolor, donde no hay respuestas. La gente no tiene respuestas acerca de la verdad. ¿Dónde encuentro un apoyo? ¿Dónde encuentro algo que me dé solvencia, solidez? ¿Qué me puede dar confianza en esta tierra? Escuchábamos a un señor, alguien me comentaba ayer, que había dicho, pero si no puedo salir a la calle, ayer alguien que se estaba vacunando, una persona de edad, no puedo salir a la calle, no puedo salir a comprar cuando quiera, no tengo dinero, no puedo encontrar trabajo, entonces me quito la vida, dijo, me mato para que quiero vivir. Imagínense, yo le dije a mi esposa, ¿te das cuenta de la falta de esperanza que hay? Lo único que piensa la gente es poder tener trabajo y dinero, pero cuando creemos en Dios, Dios abre puertas que son increíbles para uno poder aún seguir teniendo esperanza y confianza de que Él nos guardará, nos cuidará, nos suplirá también. Y eso es una realidad que están viviendo muchos cristianos. Estamos todos sujetos a la misma pandemia, pero también vemos la mano protectora de Dios, como Dios suple y como Dios nos ayuda, aún en tiempos difíciles de pandemia. Por eso, queridos amigos, en esta mañana lo único que puedo decirte es que la palabra de Dios será proclamada hasta el último día antes que el Señor aparezca. Cuando Jesucristo venga, encontrará a su iglesia haciendo ¿qué cosa? Quizás no cantando y danzando dentro de una iglesia. Me encanta hacerlo, pero creo que Dios nos encontrará proclamando su palabra. Nos encontrará ministrando el evangelio. Y si algún día no podemos salir más por los canales de YouTube, habrán otros canales. Porque nadie se pensó que íbamos a estar los pastores ministrando a través de canales de YouTube, todos por parejo, enseñando el mensaje de la palabra de Dios. Aún la palabra de Dios no está presa. Tal vez en algún momento se acabe, pero no nos importa, porque a mí no me van a poder callar. A un cristiano no se le puede callar, a menos que lo maten. Bueno, y si lo matan, bueno, no hay problema, porque el Espíritu no lo van a poder tocar. Entonces la palabra del Señor siempre será proclamada hasta el último día antes que el Señor vuelva. Entonces, termino con lo siguiente. En primer lugar, dijimos que la verdad es que hay un solo Dios y hay una sola cruz.
Hay una sola forma de acercarnos a Dios, que es a través del sacrificio de Jesucristo. También dijimos que la verdad es la que te libera de todo yugo opresor, de toda esclavitud que hayas tenido en tu vida, de todas las cosas que tú pienses que te han esclavizado. La verdad de Dios, el mensaje de la cruz, todo lo que Jesús hizo fue para liberarte por completo de todos tus yugos. Y también hemos dicho que la verdad del Señor será proclamada hasta el último día de este mundo. Hasta el último día antes que el Señor retorne, la palabra de Dios va a ser proclamado y es una necesidad. No calles. Si tú conoces la verdad, no te calles. Yo no me callaré. ¿Cuántos hacen el pacto de nunca callar? Porque la necesidad está. No hablamos la palabra para molestar, no hablamos la palabra para estorbarle a nadie, pero sí sabemos que al hablar la palabra puede venir un convencimiento que haga que la persona acepte el mensaje y reconozca a Jesús y tenga un encuentro personal con Él, y eso pueda traer un nuevo futuro para su vida. Por eso que estamos contentos de proclamar la palabra, aunque a algunos no les guste recibirla. No importa, cuando alguien rechaza algo, otro tomará el regalo, porque este es un regalo que es gratuito. Todas las personas pueden recibir la palabra de Dios de manera gratuita, y lo que Cristo hizo no tiene un costo. Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Quiero invitarles a que oremos en esta mañana. Juntos vamos a hacer una oración delante de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre, te doy en esta mañana por poder entregar este mensaje, de poder compartir tu palabra. Sabemos, Señor, que hay una verdad de centro. El centro de tu verdad es que tú amas a esta humanidad. Y hoy, Señor, se desbarate todo pensamiento contrario a esta verdad, de que Dios es un Dios subyugador, obligador, un Dios que siempre arremete contra los seres humanos para obligarlos a hacer algo. Hoy echamos por tierra ese pensamiento, Señor. Tú eres un Dios de amor, que primeramente tú, Señor, diste tu vida en esa cruz por cada uno de nosotros. Y, Señor, tú diste el primer paso de acercamiento para reconciliarnos contigo. Por eso te bendecimos en esta mañana, Señor. Y también que todos los yugos opresores que hayan estado operando, Señor, en la vida de aquellos que nos están viendo y escuchando en esta mañana, caigan, Señor, por el poder de la cruz del Calvario. Los poderes opresores, los yugos de vicios, de maldad, de pecado, Señor, de injusticia, todo aquello que ha sido religiosidad, brujerías, prácticas de ocultismo, Señor, inmoralidades, todos aquellos yugos de opresión que traen las religiones, Señor, sean rotos esta mañana para que podamos conocer la verdad y ser verdaderamente libres. Tú nos quieres traer esa libertad, Señor, y pido que des la gracia también esta mañana a todos aquellos que son parte del ministerio Vida en Cristo, y todo hijo de Dios que esté esta mañana oyendo este mensaje, para que tenga la fuerza para seguir proclamando. Señor, no pediremos permiso para hablar tu verdad, porque hablar la verdad hace libre. La verdad levanta, restaura, cambia y quita de la condenación a toda persona. Entonces, Señor, no tendremos temor. Dile al Señor: yo no tendré temor, no tendré miedo de proclamar la palabra de Dios. Padre de los cielos, danos esa gracia de poder estar en pie, Señor, hasta el día en que tú aparezcas, porque tú estás levantando esa iglesia del último tiempo, una iglesia especial que proclama la verdad sin miedo, porque sabemos que es lo que esta humanidad necesita oír. Este mundo necesita oír este mensaje de la verdad, el mensaje de la cruz. Y gracias te damos, Señor, porque fuera de ti no hay nada más. Hay un solo Dios y un solo mediador. El único puente que nos puede unir con Dios es tu Hijo Jesucristo. Bendice, Señor, a toda la audiencia, a todos los que están allí, Señor, viendo este canal de YouTube esta mañana. Que tu bendición caiga en los hogares, que tu gracia, Señor, caiga sobre los matrimonios, sobre las familias. Señor, protege cada familia, protege cada hogar, Señor, de aquellos que hoy están con nosotros, en el nombre de Jesús. Y que venga una doble porción de fuerza, una doble unción del Espíritu Santo, Señor, para continuar adelante, sabiendo que somos más que vencedores. Somos más que vencedores en tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Si alguien en esta mañana está por primera vez con nosotros, quisiera guiarle también para que dieras un paso de fe importante. Por medio de la fe nos tomamos del regalo de la salvación
Y yo en esta mañana quiero pedirte, si el Señor ha hablado a tu vida, como hemos dicho también, el Señor habla a tu espíritu de que tú lo necesitas. El Señor ha hablado a lo mejor a tu corazón hoy de que Él te ama y que tú lo entiendes. Tú ya lo entiendes, que Dios es el que te está hablando, no yo. Hay un mensaje de fondo, la presencia de Dios está hablándote. Y si quieres hacerlo hoy, yo te quiero invitar para que por medio de esta oración tú confieses a Cristo en tu vida como tu Señor y Salvador. Te pido que repitas esta oración junto conmigo. Dile: Padre amado, en esta mañana te doy las gracias por escuchar tu voz. Hoy entiendo, Señor, que tú me has venido buscando, que tú has estado detrás de mí y que has estado también en las situaciones difíciles que yo he vivido. Te pido, Señor, en esta mañana que perdones todo mi pasado. Perdona cada pecado que he cometido. Yo reconozco que he fallado. Por eso hoy me arrepiento. Te pido perdón. Que tu sangre ahora me limpie de todo pecado y ven a vivir a mi corazón. Yo te entrego mi vida. Ven a mí, quédate a vivir dentro de mí. Desde hoy yo seré tu hijo y caminaré contigo. Gracias por conocerte, porque tú eres la verdad absoluta. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Felicito a todos aquellos que han hecho esta oración también. Quiero pedirles que también llamen a los teléfonos que aparecen allí para ponernos en contacto y estar entonces en conocimiento de sus personas y poder ahí ayudarles en todo lo que está a nuestro alcance. Que Dios les bendiga en esta mañana.